Lo que vamos a ver en estos momentos es cómo nosotros podemos crear o compilar o replicar una base de datos, construir una base de datos dentro de nuestra máquina, toda la estructura, y esto lo podemos hacer a partir de la configuración de unos archivos batch, o sea, unos archivos que se ejecutan por consola y que básicamente son es una serie de sentencias que nosotros vamos a ordenar, que se ejecuten. Esa es otra forma de que nosotros podemos crearla. Hay que tener presente que el archivo base a partir del cual nosotros vamos a trabajar tiene una presentación diferente, ya sea en Windows o sea en Unix, o sea en Linux o sea en Mac, o sea, si trabajan sobre sus subsistemas de Linux o en Windows, entonces hay que, por favor, pensar en la lógica de Unix. Entonces nosotros, para poder ejecutar, construir bases de datos a partir de esta lógica, debemos pensar en dos maneras y debemos tener presente que debemos construir al menos dos archivos. Vamos a tener un archivo inicial, que será como el batch como tal, que nosotros vamos a ejecutar desde consola. Y allí lo que vamos a hacer es lo mínimo que debemos tener es los datos de configuración de conexión a la base de datos. Esa es la primera parte que nosotros necesitamos hacer. O sea, debemos crear unas variables donde vamos a definir la conexión a la base de datos. Y el segundo archivo que vamos a tener, mínimo se necesitan dos. En ese segundo archivo es el que va a ejecutar todas las sentencias SQL que nosotros necesitemos. Entonces, ya, a la larga, ¿qué quiere decir con esto? Vamos a ejecutar un archivo SQL, pero para poder ejecutarlo necesitamos tener establecida una conexión a una base de datos. Entonces, obvio, por eso es que nosotros necesitamos el primero. No vamos a utilizar algo externo como sería ir a trabajar en Python, o ir a trabajar desde el dbeaver, o ir a trabajar desde el pgadmin, etcétera. No vamos a hacer nada de eso, sino todas esas cosas nosotros las ejecutaríamos desde acá. Lo primero que nosotros debemos tener presente, y por eso la importancia, les digo y les insisto, en que son diferentes tipos de archivos batch que nosotros vamos a tener, o archivos para ejecutar desde consola. Entonces son varias cosas las que hay que tener presentes. Y ahora que caigo en cuenta, no les puse una diapositiva de eso. Bueno, ahora lo muestro, igual ahí les queda en el video. Entonces, ¿qué hay que tener presente? Por ejemplo, en Unix, una línea de comentario es un numeral. Entonces, en este caso tiene dos numerales, dos comentarios al comienzo, que básicamente este es un script para ejecutar en un shell para crear una instancia de una base de datos. Lo que nosotros debemos tener presente es que lo único que él no nos va a hacer es crear la base de datos como tal. Eso sí es algo que nos toca hacer a nosotros. O sea, porque de hecho, lo que ustedes están observando ahí, bueno, ahí está el archivo esto es basado, tomado en la construcción de otro modelo de base de datos. Entonces, ustedes necesitan que la base de datos ya exista y ustedes necesitan que el usuario ya exista. Entonces, para eso es que nosotros sí necesitaríamos el otro sistema. Nosotros sí haríamos la conexión directa a PSQL o si utilizamos alguna de las otras herramientas para ir a gestionar nuestra base de datos. De la línea 4 a la línea 8 son elementos que ustedes, de la línea 4 a la 7 más bien, son elementos que ustedes conocen, el puerto de conexión a la base de datos. La 5 es la dirección, la IP de esa máquina. La 6 es el usuario a partir de el usuario que tiene esos privilegios de creación dentro de esa base de datos. Es importante tener presente eso porque nosotros desde aquí podemos ejecutar absolutamente todo. Entonces, el usuario debe tener toda esa serie de privilegios. O sea, debe poder crear base de datos, debe poder crear tablas, debe poder modificarlas, debe poder crear índices, etcétera, lo que nosotros necesitemos. Y un elemento muy importante de la línea 8 es la ruta donde se encuentra el PSQL. ¿Qué quiere decir con esto? La ruta donde fue instalado eh, Postgres en nuestra máquina. Entonces eso es clave tenerlo presente. Si no lo sabemos, es un ligero dolor de cabeza muy leve ir a buscarlo por internet hasta que nosotros podamos llegar a él para que, o sea, ¿de qué manera podemos ir a buscar esto? Entonces, la primera parte es la configuración.
Y la segunda parte ya viene a que nosotros vamos a configurar en nuestro archivo, la línea 11, básicamente lo que le está diciendo es que va a tomar la carpeta donde está y esa va a ser su carpeta base a partir de la cual él va a arrancar a ejecutar todo. Entonces, porque es que nosotros vamos a guardar este archivo en el lugar donde queramos, pero sí debemos tener unos archivos relativos sobre los cuales nosotros vamos a ir a ejecutar nuestra sentencia, ¿no? Porque pues en este caso, finalmente lo que él hace, que la línea 13 y la línea 14 es, bueno, la línea 13 de comentario de la 14, es donde él va a ejecutar ese archivo createdb.sql, donde está toda la configuración de la base de datos. Ahora más adelante les muestro efectivamente pues qué contiene ese archivo. Entonces, si ustedes se fijan en la línea 14, primero arranca por hacer una ruta relativa donde uno se encuentra, y lo que va a hacer es, perdón, corrijo, lo correcto es, lo primero es, va a ir a buscar a la ruta donde está configurado el instalador de PSQL, el instalador de Postgres, que nosotros queremos ejecutar, va a ir a traer el ejecutable PSQL. Ese es el que él necesita para trabajar. Recuerde que nosotros siempre necesitamos eso para poder operar. La siguiente sentencia, pues, es que la base de datos a la que nosotros vamos a hacer vamos a ir a almacenar la estructura que acabamos de crear y finalmente el parámetro F, pues, es el archivo a partir del cual va a ejecutar las sentencias. Esa es la configuración que nosotros tenemos desde Unix. La configuración que tenemos desde Windows es muy similar. La lógica es básicamente la misma, donde nosotros tenemos varias cosas. Primero es que la forma de que nosotros vamos a comentar es a partir de ese rem, o sea, ese rem en mayúsculas como está ahí, pues ya nosotros le ponemos comentarios que queremos que tenga el archivo que nosotros vamos a ejecutar. O sea, ya es básicamente para que uno se guíe. Nuevamente de la línea 2 a la 6 es exactamente lo mismo que nosotros teníamos en el otro archivo. IP, puerto, usuario, base de datos y la ruta a donde quedó instalado el PG, el Postgres. O sea, es exactamente lo mismo. Nosotros ahí no hay ninguna diferencia. La siguiente parte nuevamente es exactamente la misma, la configuración de la ruta del patch en ese script, en la consola donde nosotros vamos a ejecutarlo, única y exclusivamente es para que manejemos rutas relativas de todos los archivos que nosotros vamos a poder tener allí. Y la tercera fase es exactamente similar a la anterior. Si ustedes lo fijan, los cambios son mínimos. Son significativos, pero son mínimos para que nos funcionen. Pero entonces es muy importante que ustedes tengan presente, o sea, ustedes deben suministrar el archivo para ejecutarlo tanto en Windows como para ejecutarlo en Unix. Esos son cosas que el usuario debería, o bueno, básicamente el usuario que la va a ejecutar, pues debería suministrar eso. O sea, digamos, en este caso, pues, en el momento si yo lo voy a replicar, pues yo debo configurar, pues, la línea 6, básicamente. O sea, ahí es un poco por las cosas que hay que documentar y dejar las listas para que el usuario pueda replicarlo. Recuerden, esto es supremamente importante, ese proceso de que así como ustedes están en la capacidad de construir la base de datos, más adelante ustedes mismos estén en la capacidad de replicar lo que sus compañeros hicieron en el otro grupo. Entonces, para tenerlo presente ahí, por favor. Ya finalmente este archivo de configuración termina con esa línea 14 que es un pause, esa pausa. Si ustedes utilizan el archivo en el sistema operativo que no corresponde, obviamente les va a generar errores. En algunos casos puede que el error sea ya al final donde les haga el pause o previamente. Entonces es importantísimo tener presente esto. El segundo archivo que se requiere, y este es como el ejemplo que yo les voy a mostrar, entonces es ya inclusive este archivo que tengo ahí, ya les estoy mostrando de qué manera yo le estoy haciendo llamado y es a partir de un primer archivo donde le puse como parámetros de conexión. Este es el nombre del archivo que yo dejé disponible, donde tiene una primera configuración inicial, o sea, lo que quiere decir es que al usuario se le va
se le va a advertir cuando las cosas, cuando surjan un warning, o en el caso que haya un error, automáticamente, perdón, es acá, automáticamente para la base, la ejecución de la sentencia. Quiere decir con esto que en el caso que se configure algo mal, no va a finalizar el proceso de construcción de la base de datos. O si hay algo que se definió, hace falta un archivo por entregar o algo así, automáticamente se detiene, lo cual es como lo más lógico en el proceso. O sea, no hay que entrar como que intente hacer una replicación de una estructura que no sea válida, porque pues después podemos tener problemas que inclusive no podemos ir a cargar, no podemos ejecutar las consultas que tenemos, no cargaron los datos, o si cargaron los datos fueron la mitad y no nos dan los resultados. Entonces es un buen esquema. Cuando uno está replicando una base de datos que alguien construyó, es una buena forma de hacerlo, configurando que en errores se detenga, porque si ocurre un error, efectivamente no vamos a tener la misma base de datos que nos suministraron. La segunda parte de este script ya es básicamente solo que nos arroje mensajes en consola. Eso seco es para que se hagan mensajes. Y la última línea, que es la línea 9, es donde va a hacer el llamado a otro archivo SQL. ¿Por qué hace el llamado a otro archivo? Ya es un proceso de organización de cómo ustedes quieran hacerlo. En el ejemplo que yo les voy a mostrar es que mientras que en este segundo es la configuración básica de cómo va a operar, construir en la base de datos, finalmente le estoy diciendo, bueno, ya que ya configuré cómo es que debe operar, ahora sí le voy a indicar qué es lo que tiene que hacer. ¿Cómo le digo cómo tiene que hacer? Pues le suministro todos los archivos SQL que yo quiera que haga y maneja la misma lógica que nosotros tenemos en los lenguajes de programación, o sea, en PHP como acaba de hablar Juan Gabriel y Angie, o Python que tenemos nosotros, que son lenguajes que son secuenciales, o sea, van en un orden descendente, cada una de las líneas va a ir ejecutándolo, no va a empezar en un orden aleatorio. Por eso es que nosotros, de la línea 9 en adelante, de estos ejemplos, empezaría a replicar. Entonces ahí empezaría a ejecutar eso que le estamos indicando. ¿Va? De ahí empieza a descender. Entonces ahí es finalmente donde nosotros ya tenemos eso. Y si nos remitimos a ese último archivo que acabo de compartirles, es supremamente grande lo que tengo acá, pero pues creo que no, bueno, ahí les quedarán las diapositivas, pero es mucho más fácil si yo se los muestro desde eh, ahora que encerrado en pantalla completa, no ya. Desde un editor de código. Entonces, bueno, abrámoslo. Es acá. Siempre tengo el problema de que cambie la resolución antes de clase. Vamos a ver si puedo. Upa. Esto está aquí. Ya cuando abra el archivo, ustedes por favor me ayudan indicando si alcanzan a verlo o no. Hay varias cosas que necesito que se vean, que sean muy claras para ver por parte de ustedes. ¿Es visible o más grande? No, ahí se ve bien. Se ve bien, profe. Ok, perfecto. Entonces, lo primero, ese es el archivo que, lo bueno nuevamente de que nosotros utilicemos editores de texto ya para programación es que nos va a mostrar las configuraciones de colores, lo vamos a ver sin ningún problema, aparte de otro elemento que ya vamos a ir a cambiar, que debemos revisar que estemos cumpliendo. Lo que yo les decía, este es un archivo de configuración inicial, ese es el de Windows, entonces pues vean, ahí está cada una de los, al menos en Visual Studio siempre nos va a poner en color verde cuando nosotros estemos haciendo los comentarios dentro de nuestro código, los parámetros de configuración y muy importante, que por eso voy a hacer este zoom acá en la parte de abajo, es que la finalización de la línea se configure según el sistema operativo. Los archivos que yo les entrego, ya los dejo disponibles porque tengan en cuenta que no se los compartí, es que
El de Unix viene configurado que el enter o la línea o el final de una línea, o sea, codificación para Unix, y el de Windows, o sea, efectivamente codificación para Windows. Les parecerá muy tonto, pero no lo es. Que diga esto tan redundante. Entonces, el CRLF, este tipo de codificación, es para Windows, LF es para Unix. Entonces, si nosotros no somos cuidadosos como para hacer esto, no nos va a servir el código, porque cuando él arranca, esto no es Python que si él llega al final y no encuentra algo hace un enter, no es así. El finaliza la línea de código y espera un enter. Si no lo encuentra, sigue buscando un enter. Y si ustedes le suministran un archivo pensado en Windows a Unix, él lo va a ejecutar absolutamente todo sin darse cuenta que iba un enter. Entonces, y obviamente después les vamos a dar un error. No entiendo qué es esto, no entiendo qué es esto, no entiendo qué es esto, así sucesivamente. Lo cual no debería suceder porque, por ejemplo, este tipo de esta configuración es la creación de variables. Ustedes no deberían tener un error por crear una variable. Básicamente le está diciendo, mi variable se define en esto. Eso no debería ser un error. De pronto que aquí sea un error porque yo como lo haya puesto, o inclusive acá la asignación de la ruta relativa. Pero si me aparece al comienzo, ahí es porque estoy leyendo mal el archivo. En este caso, Visual Studio, pues nos tiene esta opción en la parte de abajo. Voy a abrirlo voy a abrir este archivo entonces con Notepad. Y aquí está, Notepad++. Bueno, ahí vemos exactamente el mismo archivo. Y en este caso, aquí nos sale nuevamente lo mismo. La diferencia está en que si yo le doy el doble clic en la parte inferior derecha, él ya no me carga en la parte superior arriba como la opción de cambiar, sino que aquí mismo me dice sobre cuál sistema es que yo quiero agregarle la finalización de la línea de código. Para Natalia específicamente hablando, no es necesario que escoja Macintosh, con que escojan Unix es más que suficiente. O sea, Macintosh es un sistema basado en Unix, entonces cuando uno escoge ese fin de líneas de LF o Unix, opera sin problema. Entonces, ahí es donde nosotros podríamos llegar a tener un inconveniente. Es supremamente importante tenerlo presente para que se eviten afanes, más aún que están ejecutando un archivo cuya codificación es nueva para ustedes, ¿no? Entonces, pues, los cambios que deberíamos hacer es mínimos. Por eso es que inclusive muchas de las cosas que tengo acá básicamente es solo por replicarlo. Pueden poner los nombres de las variables que ustedes deseen y utilizarlo. En este caso, mi configuración es esta. Aunque yo lo estoy ejecutando, efectivamente lo estoy ejecutando en un modo local. También le estoy diciendo, o sea, necesita esa configuración al instalador de Postgres, porque pues es el ejecutable que nos va a hacer esas tareas de ir a poner esas sentencias. El ejemplo que ustedes tienen aquí, que estoy mostrando en pantalla, lo voy a hacer sobre mi base de datos en Amazon. Eso es algo que voy a hacer. Veo que no tengo aquí abierto el dbeaver, entonces lo voy a abrir para mostrarles que en Amazon no tengo cargado en la base de datos, no tengo esa estructura de lo que voy a ejecutar. Básicamente lo que voy a hacer es para mostrarles eso. A ver, por eso me estoy conectando ahora. No, no me voy a conectar. Entonces, es simple. En mi caso, inclusive, el ejemplo que voy a hacer, absolutamente todo va a ser dentro de un esquema. Y dentro de un esquema, en los esquemas en las bases de datos, el término más simple de todo sería que sea una carpeta. Nosotros tenemos una cajonera y organizamos en carpetas, guardamos las cosas por carpetas porque dentro de esa cajonera lo dejamos en diferentes niveles porque pues en teoría manejamos un orden, ¿no? Al menos en mi caso, mi ropa interior va en un cajón especial que van aparte de mis camisetas, aparte de mis pantalones, aparte de mis pantalonetas, o aparte de la pijama, etcétera. O sea, cada uno en un espacio diferente porque pues ya sé dónde voy a ir a buscar cada uno de los elementos. La misma lógica que nosotros podemos aplicar
En términos simples, para hablar de bases de datos y por qué nosotros manejaríamos diferentes esquemas. En organizaciones mucho más grandes, es supremamente irresponsable que todo el mundo acceda a todo. Por eso también se tienen, hablaríamos de tener un esquema. Entonces, de lo que ustedes están observando en estos momentos, no hay, solo existen 3 esquemas, donde básicamente lo que nosotros estamos manipulando, pues está ahí en public. No tenemos lo otro que ahora voy a replicar o construir. Nuestra configuración, ahí ya está. Va a hacer el llamado al archivo SQL create y voy y lo reviso y es efectivamente, es exactamente el mismo que les mostré a ustedes allá, donde él finalmente me hace el llamado, ese ID que va a hacer el llamado, ese archivo para ejecutar lo que está allí almacenado. Y en este archivo sí tenemos varias cosas. O sea, este archivo sí es mucho más grande. Lo primero es que va a construir el esquema CTDB, o sea, todo va a quedar, todo, absolutamente todo lo que haga va a quedar almacenado dentro de una base, dentro de un esquema específico, ese esquema que está ahí. Esto es muy resumido de algo más robusto, supremamente corto de algo robusto que es la 3D CTDB. Lo abro para que sepan de dónde es que vamos a ejecutar ese código, parte de ese código, porque realmente no es todo. No, entré al... Ah, no, sí es este. Donde básicamente es una base de es la base de datos sobre la cual nosotros almacenamos modelos de ciudades 3D, como algunos de los ejemplos que están acá. O sea, esa es la estructura de almacenamiento que ha sido desarrollado, pensado siguiendo ese estándar geográfico de la OGC. Entonces, ya tenemos como un contexto de lo que nosotros estamos copiando acá, de lo que estamos replicando. Lo primero es construir el esquema. Lo segundo es, ellos fueron supremamente estrictos en cuanto a lo que hicieron, entonces inclusive definieron la forma como se crean las secuencias, o sea, los IDs. Ellos mismos definieron la forma en que van a permitir que se cree un ID, entonces pues creo que se pudo haber hecho, pudieron haber seguido un serial que maneja Postgres, pero pues ellos decidieron crear su propia secuencia donde aquí le ponen el nombre que quieren que tenga, desde dónde inicia hasta dónde finaliza. Eso es claramente un tipo de dato específico, el cual permite almacenar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más de más de 1.000 millones de registros, lo que nosotros, mucho más de 1.000 millones de registros es lo que nosotros podríamos tener allí almacenado, porque 1.000 millones sería 9 dígitos, entonces sería 999.999 millones de registros, lo que podemos llegar a tener ahí. Billón, bueno, en fin. Eso es el secuencial que nosotros tenemos acá, o sea, ya lo está definiendo. Y finalmente lo que después de construir ese secuencial, o sea, aquí ya lo definió y aquí le hace el llamado. O sea, automáticamente viene cuando va a crear la base de datos, la tabla, en este caso sería el City Model, esa es la tabla que él va a construir. Entonces, pues él va a ir cuando define el entero que va a ser el identificador, lo de siempre, o sea, no nulo, y el valor por defecto va a tener eso que tiene acá. Si nosotros no hubiéramos dejado a la base de datos que se haga cargo de eso, lo que hacemos es básicamente llamarlo como un serial, porque un serial es no nulo y tiene un valor por defecto que es incremental. Si ustedes se fijan acá, automáticamente lo que hace es la definición de nuestra base de datos básica, o sea, las tablas que nosotros vamos a tener ahí, con el tipo de atributo que nosotros queremos que tenga. Entonces, ¿qué atributos, qué tipos de datos puede tener? Si nosotros nos fijamos, el único elemento que podría llegar a ser extraño es este, porque pues no es algo que nosotros manejemos. Realmente no tiene sentido que entremos a profundizar en eso. Eh, pues ya confiamos en lo que hace la base de datos. Para nosotros es más que suficiente. Para ellos no. O sea, eso ya es querer tener un dominio mucho mayor de cómo se ejecutan las cosas. Y en este caso están definiendo una geometría de tipo Polygon Z,
¿Qué tipo de geometría es esa? Pregunta abierta y simple y sencilla, creo. Ah, muchachos. Altura. Correcto. Quiere decir que son, o sea, con esto, con altura, o sea, que sea una propiedad de las coordenadas de altura, quiere decir que él va a almacenar polígonos tridimensionales. Ahí estamos diciendo. Gracias por la respuesta, creo que fue Carlos. Sí, sí, ya veo que fue Carlos. Entonces, ahí nosotros estamos indicando eso. O sea, así como nosotros podemos tener un character variant, también podríamos llegar a definir un bar chart. Es exactamente lo mismo. O sea, el tipo de dato no es un elemento extraño, solo que hay muchas formas de escribir eso. Un ejemplo, un segundo ejemplo de creación de una tabla, donde inclusive en esta tabla se crean cada uno de los elementos por separado, los atributos por separado, con línea 43 y línea 44, y en la línea 45 definen la llave primaria. La llave primaria son esos dos elementos que nosotros ya teníamos, los dos atributos que ya habíamos construido. Esto sería un ejemplo de, aunque aquí no aplica, por favor, no es un ejemplo, no. Esto es parte de lo que nosotros haríamos si estuviéramos hablando de una llave de paso. O sea, muy segura. Normalmente las llaves de paso, o de hecho es como la lógica, una llave de paso se compone de una relación muchos a muchos. Entonces, pues significaría que necesito cada uno de esos elementos como llave primaria. Entonces ahí ya tendría, estaría parte del ejemplo de una llave primaria, de una tabla de pasos, lo estaría cumpliendo aquí en este. Siguiendo con esta estructura, fíjense en la forma en que ellos lo manejan. Eso es una manera de hacer las cosas. Ustedes lo pueden hacer de otra, no es como una camisa de fuerza que tengan que hacerlo así. Definen la tabla, cada una de las tablas las construyeron y después empiezan a construir otros elementos. En este caso es que lo que hacen es construir los índices, construyen índices por cada una de los atributos que necesitan de esa tabla que tenga un índice. Entonces, construyen un árbol en B-tree para respecto a el ID de esa tabla y después construyen un gist para envelope, o sea, para una capa, un atributo geométrico, o sea, construyen índices alfanuméricos e índices espaciales. Eso es una forma lógica de que podrían hacer las cosas, o sea, como según el orden, o sea, construyo la tabla, ya está construida la tabla, ahora vaya a construir los índices. Y finalmente, cuando ya construí los índices, o sea, como ya tengo estructuradas bien mis tablas, procedería a lo siguiente: agregue llaves foráneas. Si ustedes en su lógica, construyen la tabla y ahí mismo definen las llaves foráneas, es muy importante que el orden de ejecución de las tablas sea el correcto. O sea, primero creo el padre para después ir a crear el hijo. Y entonces primero creo el abuelo para crear el padre, para crear el hijo. Ese es el orden lógico. Por, pero de esta forma, ay, ¿qué pasa? Okay, ya. De esta forma de la estructura que ellos utilizaron para la creación, ellos lo que hicieron fue, primera parte, voy y creo todas las tablas. No importa el orden que tenga porque primero construí todas las tablas están arriba, todos los índices que vienen después y finalmente vienen las relaciones entre tablas, llaves foráneas. Entonces, eso son formas de realizarlo, pero pues lo único que quería resaltar es que pues es mucho más elaborado, obviamente, está bien, está organizado, pero no es nada extraño y lógico que nosotros no pudiéramos llegar a construir. Entonces, ahí eso es lo que ellos van a hacer. Finalmente, antes de que yo ejecute esta sentencia, es un elemento importante a tener presente, que yo no lo tiene ahí por ningún lado y ya también es un esquema de seguridad, es seguridad, es que nosotros necesitamos la contraseña para conectarnos a nuestra base de datos. Ahora me remito no, esto no es lo que quería abrir. Al terminal. Se está actualizando, no puede ser.
Vamos a ver si se abre. Así abre. Ok, entonces me voy a conectar, desde Ubuntu. Ah, caramba. Casi se me olvidaba que esto es diferente la configuración. Se me ha olvidado ya ese detallito. ¿Alguien recuerda cómo es que cambiamos la resolución? No sé, no me acuerdo ya dónde se pone el font. Toco acá nuevamente. Bueno, hagamos otra cosa. Y es que ustedes me dicen si sí lo ven. Lo hago más pequeño, aquí. ¿Lo pueden ver o no? Por favor. Sí, profe, se ve. ¿Sí se ve bien? Sí, señor. ¿Diego sigue con nosotros? No, profe, se fue, preciso. Él era un buen paradigma. Él me dice sin miedo si eso está mal, si está muy chiquito. Bueno, nadie está diciendo nada entonces, ya que Angie dijo que sí se ve, concluyo que sí se ve. Bueno, entonces vamos a ejecutarlo. Tengo que ir a la carpeta donde lo tengo. Opa. Vamos a ver si así nomás funciona. Vamos a ir a la carpeta donde lo tengo, que en este caso sería... qué feo. Bueno. Y acá sería... Por no saberme todas las cosas de memoria así estricto. Ok, ya. Listo. Ahí está. Y aquí lo que hago es, miren, voy a mirar qué es lo que tengo en la carpeta. En la carpeta tengo los archivos. Yo necesito ejecutar este archivo, el archivo 1. Entonces no lo voy a copiar porque... ¿por qué no lo está tomando? Ok. Bueno. Listo, entonces... Vamos a ver si ahora sí. Ahora sí. Creo que sí debí haberme puesto a buscar cambiar la resolución porque se mueve mucho la pantalla. Algo llamado ese archivo, o sea, el punto slash, es para que ya efectivamente me tome ese archivo que yo voy a ejecutarlo. Entonces, fíjese que aquí me está pidiendo la contraseña. Lo que voy a hacer es darle clic derecho, porque yo ya la copié en el otro lado. O sea, aquí no la puedo pegar. O sea, digamos, en esa pregunta que me hizo Gabriel, como que sea más explícito, como que qué se hace con teclado, no puedo. Entonces, por eso lo explico. En este caso es como lo pego con el clic derecho porque eso es lo que sucede cuando en muchos de nosotros tenemos esa configuración de terminal. Vamos a ver, creo que aquí así también me permite como, vamos a ver si, no me deja aquí como pegar, es que no lo muestra. Ese es el defecto que tenemos. Le doy clic derecho y le doy enter. Sí funcionó porque no me salió ningún error. O sea, lo que sucede es que yo ya sé que el archivo me va a funcionar, por eso es que confío en que no me salgan los errores. Ya lo pruebo con eliminarlo y darle un control V. Eso es como la otra forma de saber si efectivamente me funciona hacer ese ajuste. Entonces lo que voy a hacer es primero, para ver que si nos funcionó, antes de volver a probarlo le digo acá refrescar. Perdón, efectivamente ahora se conectó a la base de datos y ahora aquí ya tenemos este esquema, voy a verlo y dentro de lo que lo veo voy a cargar véanlo, acá están las dos tablas
Cargo el diagrama. Y qué feo cómo se está. Ya. Y pues la configuración básica nos muestra la relación entre las dos tablas y pues diagrama ahí sencillito. O sea, no es nada extraño y eso lo hizo a partir de toda la información que ya, de todo lo que yo le cargué a la base. Lo que hago ahora es, ahora se me perdió el delete. ¿Alguien lo ve? Ayúdeme, no lo veo. Ok, cierro esto porque. Ahora sí. Bueno, ya lo eliminé. Me devuelvo. Voy a ejecutarlo nuevamente. Control V. Sí funcionó. Entonces, pues, y eso es porque no me sé la clave. Yo dejé que creo que fue como algo similar a lo que hizo Juan Gabriel o el grupo Juan Gabriel y Angie de dejar que el sistema configure la clave, que es mucho más segura esa clave. Pues no me la sé para ponerme a escribirle y me equivoqué, me queda más fácil copiar y pegar. Ahí ya la construyó, nuevamente vengo y reviso. Y aquí ya lo tenemos disponible. Aquí, bueno, ahora sí abro el esquema y dentro del esquema pues tenemos esas dos tablas que se construyeron. Van a salir todos los índices que se construyeron. Importante tenerlo presente cuando uno va a ejecutar un esquema, cuando uno va a almacenar todo a partir de esquemas, o sea, que sea más... perdón, esto sería así. Esto está muy chiquito para ver. Entonces, ahora me confundí con tantas opciones de zooms. Cierro esto y voy a abrir el otro que es esto. Cualquier elemento que nosotros vamos a crear y que queremos que quede almacenado dentro de un esquema, significa que al momento de crearlo, en su nombre debemos ponerle un prefijo y el prefijo será el nombre del esquema. Entonces, aquí siempre nos va a venir el prefijo, será el nombre del esquema, punto. Cuando nosotros ponemos esto que yo tengo ahí seleccionado, significa que ese elemento que voy a construir va a quedar almacenado en ese esquema específico. Entonces, nosotros lo hacemos para crear las secuencias que estamos viendo ahí, para crear las tablas, para crear los índices y para, en este caso, no tenemos más ejemplos de lo que nosotros estemos creando. Entonces, no entraría como en algún otro adicional de lo que estemos haciendo. Entonces, por eso es que nosotros lo vemos ahí. No es necesario dentro de las tablas, dentro de los nombres de los atributos o algo así, porque eso efectivamente, o sea, el nombre del atributo está contenido dentro de la tabla. Entonces, el atributo no tengo por qué ir a especificarle eso. Pero sí el resto de elementos, bueno, cuando lo estoy definiendo, sí tengo que hacer esa especificación. También tenerlo presente, obviamente, cuando construyo un índice es que tengo que hacer el llamado de la tabla efectivamente con el prefijo del índice, o sea, la tabla donde se encuentra, porque pues es un elemento que de hecho no lo hemos mencionado acá y es que cuando nosotros construimos esto, pues de siempre que lo vayamos a buscar debemos indicarlo de esta manera, si no, el sistema por defecto, el sistema gestor por defecto no va a encontrar ese elemento que yo estoy buscando, si no le menciono el prefijo de el esquema donde lo está almacenando. Voy a compartirles estos archivos porque caigo en cuenta que no se los, o bueno, ya miro si se los dejé disponibles. No se los dejé. Ya lo pongo ahí para que ustedes puedan probarlo. Lo único que tendrían que hacer para que les pruebe si funciona es que deben cambiar la configuración a su base de datos, porque si lo ejecutan en la mía, pues me tocaría estar limpiándolo para que todos puedan probar lo mismo. Entonces creo que sería mejor que ustedes prueben en sus mismas bases. Y ahí les comparto esto. Creo que siempre se me... Bueno, ahí les dejé dentro de la carpeta datos. Sí, ahí está. Ahí está la carpeta batch
con los archivos que yo ejecuté, y ahí hay un ejemplo de configuración, que es la configuración de mi base de datos. Pruébenlo, es algo que debe funcionar, o sea, lo que yo les estoy entregando funciona. Entonces, por favor, pruébenlo con tal de que ahí tienen ese elemento para que ustedes miren que sí puedan ejecutarlo. De hecho, eso es un tema que ya había hablado con los varios grupos y creo yo que es mucho más fácil que ustedes hagan esto. Otra alternativa, sin lugar a dudas, es que es un buen mecanismo, es un muy buen mecanismo hacer backups y hacer recoveries. En este caso, quiero, porque es la forma de mirar que ustedes estén en la capacidad de construir una base de datos, es que suministren esto así. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces hagamos, ¿qué hora es? Que ya no tengo el horario ahí. Ok, veo. Y son las 8:27. ¿Seguimos con la clase o ustedes prefieren que pasemos a tutoría si quieren aclarar temas de sus bases de datos? Lo dejo abierto realmente porque pues si tienen entrega, quiero que definamos bien ese tema. Inclusive el material. Bueno, como no opinan, entonces voy a seguir con clase. Ahora busquemos lo que ya hemos hablado en clase, que es que eso es una duda que tengo. Ya esto ya. No habíamos hablado del tipo de geometría, ¿cierto? ¿O sí? Es que no tengo presente. Sí, profe, el tipo de geometría sí habíamos hablado. ¿Sí lo habíamos pasado esto? De esa diapositiva anterior no me acuerdo. Creo que no, sí, es que pues, nosotros empezamos. Bueno, esto sí lo habíamos hablado, lo sé porque de hecho tú creo que inclusive tú fuiste la que me preguntaste porque la definición de la tabla que alcanzó de post, y usted lo quedó como geometría y no definió absolutamente nada. Y nosotros alcanzamos a hablar esto. Bueno, Ujú. arranco desde aquí entonces más bien.